Bueno, entonces ahora vamos a hacer el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, inicialmente nosotros definíamos o se definen los valores, si tenemos una integral, ¿sí? Desde a hasta b de f de x por dx, entonces realmente a y b pues son valores numéricos, ¿listo? Entonces son números. Sin embargo, podemos utilizar o variar uno de los límites, ¿listo? Como una función que depende de x, ¿listo? Entonces se puede tomar, ¿listo? Uno de los límites, como una función que depende de x, ¿listo? Depende de x, ¿listo? Entonces vamos a hacer esto una función que depende de x. Entonces vamos a definir nuestra primitiva f de x igual a quién? A la integral desde a hasta x, donde recordemos, bueno, escribamos un poco más abajo esto. Entonces f de x, nuestra primitiva, va a ser igual a quién? A la integral desde a hasta x, ¿listo? Donde x pues es una función, ¿listo? Esto es una función de x, ¿listo? Función de x, ¿listo? ¿De quién? De la integral de f de t por dt, ¿listo? Realmente simplemente hemos cambiado los valores para no confundirnos con este valor de x, ¿listo? Sin embargo aquí pues se puede hablar también de fx por dx, ¿listo? Entonces, pero se cambiaron los valores de la variable independiente con el fin de evitar confusiones, ¿listo? Bueno, pero ¿qué pasa si yo hallo la derivada de esto? Entonces, por cálculo diferencial normal, ¿listo? Entonces, recordemos la definición de la derivada, ¿no? Entonces recordemos la definición de la derivada. Definición de la derivada. Sin embargo, la vamos a recordar con este valor para f de x, ¿no? Entonces lo que voy a hallar es f' de x. Entonces f' de x pues va a ser igual a quién? Al límite, ¿listo? Cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x, ¿listo? Menos f de x y todo esto lo dividíamos entre delta de x, ¿no? Esta era la definición de la derivada, ¿listo? Pero entonces, bueno, ya tenemos f de x lo definimos como esta integral. Sin embargo, ¿quién es f' de x? ¿Listo? Entonces, f en términos de integrales, ¿listo? Entonces, en términos de integrales, ¿listo? Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que f de x más delta de x pues va a ser que la integral desde a hasta x más delta de x, o sea, si se dan cuenta, si aquí tenía x, aquí pongo x, pero como aquí tengo x más delta de x, lo reemplazo por x más delta de x. ¿Listo? ¿De quién? De una función f de t por dt. ¿Listo? Bueno, entonces si reemplazamos estas dos f de x más delta de x aquí y f de x, que es la integral,
de esto la reemplazamos en nuestra definición de derivada, entonces nos va a quedar que f' de x va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De 1 sobre delta de x, listo, es como si esto lo hubiera puesto aquí 1 sobre delta de x, factor de quién, de esto, pero esto es esto, ¿no? Recordemos que esto es esto, entonces nos va a quedar factor de la integral desde a hasta x más delta de x de f de t por dt, listo, menos, que es el menos de acá, f de x, pero f de x recordemos que era la integral de esto, ¿no? Entonces la integral desde a hasta x de f de t por dt, listo, y cerramos aquí. Bueno, entonces por propiedades de las integrales definidas, nosotros podemos darle la vuelta a los límites y esto nos va a quedar con signo contrario. Listo, entonces por propiedades, entonces aquí vamos a aplicar propiedades, listo, propiedades de integrales definidas, listo, propiedades de integrales definidas. Entonces recuerde repasar esta sección, listo. Entonces aplicando esas propiedades tenemos que f' de x va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x, listo. Esto nos va a quedar ¿quién? Integral desde a hasta x más delta de x de f de t por dt, listo. Entonces recordemos que esto es aplicación, ¿no? Aplicación, ¿no? Aplicación de las propiedades, ¿no? Integrales definidas, ¿no? Entonces aquí le damos la vuelta, ¿no? Entonces si le damos la vuelta a los límites, esto queda con signo contrario, ¿listo? Entonces nos va a quedar más integral desde x hasta a de f de t por dt, listo, y cerramos aquí el paréntesis. Entonces aplicamos nuevamente reorganizamos esto, listo, entonces podemos escribir que f' de x va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x, listo. Entonces voy a pasar esto para acá para hacer una cosa. Entonces x a de quién, de f de t por dt, listo, más esto lo paso ahora para este lado, integral desde a hasta x más delta de x, escribamos bien ese delta de x por f de t por dt, listo, y cerramos aquí el paréntesis. Entonces recordemos que si tenemos el mismo límite y el mismo límite acá, entonces aplicamos la propiedad de adición de intervalos, listo. Entonces ¿cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar que f' de x va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x, factor de quién, de la integral de x hasta x más delta de x de f de t por dt, listo, y cerramos aquí. Entonces des en cuenta, ¿no? Simplemente por adición de intervalos va a quedar este límite con este límite y la función va a quedar igual, listo. Pero entonces aquí recordemos que se debe tener en cuenta que ¿qué? Entonces teniendo en cuenta que delta de x, teniendo en cuenta que delta de x es muy pequeño o tiende a 0, listo, entonces podemos hacer el siguiente análisis gráfico. Entonces si yo tengo una función de esta forma, listo, y aquí tengo mi función así,
perdón, quedó muy chueco. Listo. Entonces aquí voy a tener un valor. Listo. Aquí voy a tener un rectángulo. Listo. Un rectángulo. Y aquí entonces voy a tener el valor de x y este de acá, que va a ser este de acá, sí, este valor, este punto de acá, pero este otro punto de acá va a ser ¿quién? Pues x más delta de x, quiere decir que esto tiene un valor de delta de x, ¿no? Esta función desde aquí hasta aquí, ¿listo? Y adicionalmente, pues como eso es muy pequeño, pues yo puedo definir que esta altura desde aquí, ¿listo? Esa altura desde aquí hasta este punto de acá, ¿listo? Va a ser ¿quién? Va a ser f de x, ¿listo? Entonces esa altura de acá, ¿listo? Hasta acá, ¿listo? O sea, todo este altura va a ser f de x, ¿listo? Entonces recordemos que por integrales, esto es el área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva de este pedazo, es decir, la integral desde x, perdón, entonces la integral desde x hasta x más delta de x más delta de x de quién, de f de x, listo, o bueno, podríamos llamarlo f de t, ¿no? Recordemos que simplemente cambiamos la variable para no para no confundirse con esto, ¿no? Entonces f de x por delta de x pues va a ser igual a quién, a el valor del área, ¿no? O sea, esto va a ser, bueno, no es igual, sino es aproximadamente igual a quién, a la base por la altura, ¿no? Entonces pues quedaría como f de x más por delta de x, ¿no? Entonces eso podemos reemplazarlo aquí en nuestra derivada, listo, en este pedazo. Y entonces esto como nos va a quedar que f' de x va a ser igual a quién, al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x factor de quién, de la integral, ¿cierto? Que era esta integral, pero esta integral ya podemos reemplazarla por esto en formas aproximadas, ya que delta de x tiende a 0, entonces nos va a quedar f de x por delta de x, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos simplemente cancelar este con este, ¿listo? Y nos va a quedar que f' de x va a ser igual a ¿quién? Como aquí pues f de x no depende de delta de x, entonces simplemente nos va a quedar que f' de x va a ser igual a x. ¿Listo? Entonces, en términos generales, ¿cierto? Entonces, en términos generales, si nosotros tomamos la derivada con respecto a x de quién, de la primitiva de f de x, ¿listo? Que esto es lo mismo que tenemos aquí, f' de x, ¿listo? Esto es el primado, ¿no? Esto es primado. Esto es lo mismo que decir la derivada, pero ¿quién era f de x? Entonces recordemos que f de x era la integral, ¿no? La integral que teníamos acá inicialmente. Esta, ¿listo? Entonces, si tomamos la derivada de esa función, ¿listo? Entonces la derivada con respecto a x, ¿de quién? De la integral desde a hasta x del f de t por dt, ¿listo? Esto va a ser igual a quién, pues aquí quedó demostrado que va a ser la función evaluada en x, ¿listo? Entonces eso que se acaba de demostrar es lo que se conoce como el segundo teorema del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo. Bueno, hay algunos libros que lo llaman el primero,
al segundo y el segundo al primero, pero bueno, lo importante es que se demuestren los teoremas, ¿listo? Entonces, en términos generales, si nosotros tenemos una función donde su intervalo es, uno de los intervalos es función de x, ¿listo? Pues simplemente la derivada de la integral de esa función es la función evaluada en x,